El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a su programa Wicca Radio México. Hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a estar con Shanti. Ya había estado con nosotros, pero vamos a platicar hoy de otra cosa en la cual ella es profesional y vamos a ver lo que son las constelaciones familiares, pero desde un punto de vista especial, con esta parte de la sabiduría ancestral de los indios Quero. Y ahorita Shanti nos va a hacer favor de explicarnos esta parte de cómo se maneja, cómo es, y está interesantísimo todo eso. Shanti, ¿cómo estás? Bienvenida, ¿cómo has estado? Muy bien, Mau, muchísimas gracias. Gracias por invitarme de nuevo a tu programa tan increíble. Me encanta siempre. Muy contenta de estar aquí con ustedes. Y aparte Shanti ya llegó para quedarse, no se preocupen, va a estar todo el tiempo con nosotros, porque además de que somos compañeros, amigos de hace muchos años, sabe montón, ¿verdad, Shanti? Ay, Mau, muchas gracias. Pues bueno, me han encantado estos temas. Yo creo que también nos va llegando lo que vamos necesitando, la vida nos va preparando. Claro. Oye, sí. Shanti, esta parte de constelaciones, pues tuvo un auge, tuvo un momento en el cual la gente, y funciona bien, es una terapia muy socorrida para resolver cierto tipo de situaciones en la gente. Tuvo un momento ya tiene un tiempo, pero tú lo has visto desde un punto, creo, muy sincrético con los indios Quero, que además me encanta, he tenido contacto con ellos también, y es una parte, y hay que entender, los Quero es una de las tribus más puras que siguen existiendo en América, ¿eh? O sea, todas las tribus permitieron de alguna manera cierto mestizaje, los Queros no. Todavía sigue siendo una tribu muy pura. Muy pura, totalmente. Creo que esa es una de las, como dices, de las características que tienen, porque en la mayor parte de las tribus ya ha habido mestizaje, ha habido mezcla. De hecho, nosotros aquí, pues yo creo que tribus puras no tenemos, ¿no? O sea, bueno, a lo mejor los tarahumaras, tenemos realmente poco que no haya tenido mezcla, ¿no? Pero ellos sí, y realmente creo que esto también se debió a que cuando yo conocí Machu Picchu, pero todavía no conocía yo a los Queros, nos estaban explicando allá que los españoles no llegaron hasta allá. Como estaba muy alto, ya no llegaron. Entonces, los Queros están justamente en la parte del Cusco, en las montañas. Por eso se han conservado su pureza, porque viven realmente en la parte de arriba, y pues realmente allá han bajado poco. Ahora empiezan a bajar un poco más, pero realmente ellos conservan su pureza, y sobre todo creo que lo más lindo es que conservan sus tradiciones y conservan la conexión con la naturaleza de una manera muy especial.
porque hay que entender una cosa, no nada más, esta parte de cuando llegaron los españoles, ellos se subieron y punto. El problema de decir, no fue flojera de los españoles de subir, no es por ahí, es que quien ha La ido complicación. es la complicación de subir y de que ya para estar en estos niveles empieza a haber muchos estragos en la parte física. Ya necesitas, ya te falta el aire, por eso muchas personas necesitan ciertos apoyos. De hecho, es muy común que las personas, los visitantes que van, te dan té de coca, de la hoja de coca, no es la cocaína como tal, sino es té de coca, para poder soportar la altura. Entonces, entendamos que eso. Ahora, este aislamiento que ellos tienen, no nada más es una cuestión de, se aislaron como ermita, no, es que ellos no querían, no se mezclan, y mantenieron una pureza no nada más genética, sino cultural, espiritual. Es una tribu que tiene todavía muchos valores. A mí me tocó estar con un jefe inca que vino aquí al encuentro de los pueblos originarios, que de hecho habíamos platicado, ¿verdad, Shanti? De Jasque y Linaya, que habíamos trabajado, habíamos visto estos encuentros con muchos pueblos originarios, y de verdad es extraordinario la manera que tienen ellos, de la visión que tienen del mundo, complicada, pero muy cronométrica. Hay mucho colorido dentro de lo que tienen ellos. De hecho, por acá tengo una chacana que me trajeron de allá, y que es la cruz inca, y tiene un simbolismo muy, muy hermoso. Pero esta parte de la combinación de los Quero con la parte de las constelaciones, coméntame, Shanti, porque sí. Y también después te comentaré, porque también trabajo con un tablero maya. Yo lo que descubrí, porque primero empecé con las constelaciones, primero como paciente, lógicamente, ¿no? Y yo veía que salían cuestiones muy, muy interesantes, pero te voy a ser franca, yo como que no sentía cambios. O sea, me servía como para ver, como cualquier terapia, ¿no? Que te sirve para ver, tomas conciencia, pero yo lo que he ido viendo a lo largo de los años es que a veces se queda en la mente. O sea, como ya sabemos, tenemos diversos cuerpos: el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo energético, el campo energético, y a veces, ¿qué pasa en una terapia? Uno va, platica, se desahoga, y el terapeuta nos ayuda a tomar conciencia o a ver de dónde viene esa problemática. Yo empecé con temas de terapia hace 36 años, o sea, primero como paciente. Pero entonces yo veía que sí, me caían 20 o que me daba cuenta de situaciones, pero pues no lograba cambiarlas. Y yo decía, ¿por qué? O sea, ahora entiendo perfectamente. Las emociones o lo que vivimos en la infancia, que todos tenemos nuestras historias y nuestros traumas, se van al inconsciente. Y entonces, ¿qué pasa? Tú puedes tener en la mente muy claro que si papá me decía que él quería que yo hubiera sido hombre, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? Eso genera un trauma muy fuerte en la mujer y una desvalorización muy fuerte, sobre todo si el comentario viene de papá, porque la relación mujer-hombre digamos que es la relación edípica. Bueno, aquí en el caso de hombre-mujer es Electra, pero en el caso de el niño y la mamá, la relación, el primer amor del niño chiquito es la mamá. Es Mamá. Y entonces de ahí se le llama el complejo de Edipo, que es normal que se dé ese amor, ese enamoramiento. El problema es que se convierte en el complejo de Edipo cuando no se resuelve, cuando el niño ya tiene 20 años y sigue enamorado de mamá, o no puede hacer su vida. La mamitis. Siguen con mamitis y se quedan a veces con mamitis toda la vida, hasta los 50 años, 60 años, sí. Yo tengo una amiga, perdón que te haya interrumpido. No. Yo tengo una amiga que se casó, y el día de la luna de miel
regresando se divorció porque el hombre, llegando a la luna de miel, no dejó el teléfono para estar hablando con su mamá. Sí. O sea, sí. toda la relación había sido muy buena, pero esta muchacha se dio cuenta que cuando llegó, la mamá tenía tal sentimiento de abandono del hijo y él sentía tal sentimiento de abandono de la madre que los días que duró la luna de miel no dejaron de hablar. Entonces dices, aquí hay una situación muy rara, muy difícil. Es eso, no se resuelve y se le queda el complejo de Edipo. En el caso de la niña también, el primer amor es el papá. Y el papá también, el papá siente un amor por la niña, bueno, tremendo. Eso es normal cuando es una niña pequeña. Si el asunto no se resuelve, se convierte en el complejo de Electra. Entonces el complejo de Edipo es en el caso del hombre y el de Electra es en el caso de la mujer. Claro, y muchos de los traumas que tú dices que quedan es también porque de repente los padres tienen expresiones con las hijas, las madres con los hijos, que es una programación, ya es un programa que tienen de expresión. O sea, de repente el hombre es tosco para expresar su cariño. ¿Sí? Y es así, la mujer se queda grabada que para expresar amor, para sentir amor, tiene que ser brusco, porque así ese patrón se lo transmitió el papá. Totalmente. Los hijos tienen el mismo patrón heredado de las madres. Así como trata la mamá al hijo, así quiere el hijo conseguir una mujer que lo trate. Entonces no se trata de buscar mamás o papás suplentes, se necesita conseguir parejas y hay que romper esos patrones y quedan en el subconsciente durísimo. Justamente, la mujer, cuando no hay un trabajo interno, que realmente poca gente lo tiene, ¿qué hace la mujer? Busca hombres como papá, así, literalmente, y el hombre busca mujeres como mamá. ¿Sí? Entonces, si la mamá fue una mamá dura, una mamá que lo regañó, que le pegó, el hombre va a buscar mujeres que lo maltraten. Y la mujer también va a buscar hombres que maltratan. O, por ejemplo, en el caso de un hombre alcohólico, si la hija tiene un papá alcohólico, se va a buscar un alcohólico de pareja. Y si se divorcia de ese alcohólico, se va a buscar otro alcohólico si no tiene un trabajo interno importante. ¿Qué pasa? Por eso existen en el caso de adicciones estos grupos de Alcohólicos Anónimos y Al-Anon, que es para familiares de alcohólicos, y yo lo recomiendo muchísimo porque ahí se hace un trabajo muy interesante, que es el programa de 12 pasos, pero que es un trabajo de autoconocimiento. Entonces, yo he trabajado con el programa de 12 pasos muchos años y me encantó, lo amé, lo adoré, porque me hizo conocerme a mí. O sea, yo fui porque tuve un novio que era AA y entonces me metí, según yo, a Al-Anon para entenderlo y no, a la que entendí fui a mí. Y claro. se me hizo interesantísimo. Es un programa que quien tenga familiares alcohólicos, que todos tenemos familiares alcohólicos, todos. Sí lo recomiendo muchísimo como trabajo interior y que realmente no es tan costoso como una terapia, ¿no? Claro, y hay una cosa que es interesante, Shanti. De repente tenemos esta parte de configurar estos procesos con alcohol, ¿sí? Pero realmente estamos hablando de que en la actualidad se viven muchos procesos de adicciones que nada tiene que ver, a veces ni siquiera con sustancias. Sí. ¿Sí? O sea, estamos hablando de que hay personas que son adictas al trabajo, adictas al juego, al deporte, estos famosos. Ahorita hay una gran cantidad de vigoréxicos, o sea, toda su vida tiene que girar acerca de la salud, de lo que se alimentan, lo que es, o sea, llega a haber una adicción. Adicción tiene que ser todos aquellos impulsos que no te permiten llevar una vida realmente funcional. Entonces hay muchos factores y esta parte de los 12 pasos funciona cuando tienes un familiar adicto, no importando muchas veces la dependencia.
Porque muchas veces es droga, muchas veces es alcohol, pero muchas veces es juego, muchas veces es trabajo. Trabajo. Bueno, si somos honestos, todos tenemos una adicción. Todos. Todos. Lo importante Algunas es más funcionales. Sí, lo importante es ubicar la adicción que tenemos. Por ejemplo, yo sí soy muy adicta al trabajo, la verdad lo reconozco. Entonces hay que ubicar qué adicción tenemos y empezar a trabajarla para moderarla y para poder, o sea, para ver en qué momento estoy usando el trabajo como fuga o el deporte como fuga y en qué momento lo estoy haciendo porque es algo que realmente quiero hacer o quiero disfrutar. Porque si ya nos absorbe el 90% de nuestra vida una actividad, ya es adicción. Entonces, y la adicción es una fuga, es una incapacidad de poder enfrentar la realidad que tenemos o las emociones que tenemos. Entonces, como no quiero sentir, me fugo en algo, me distraigo en algo. Y eso, creo que eso es lo importante, empezar a aprender a conectar con nosotros y aprender. Creo que lo mejor que nos puede pasar es aprender a convivir con la emoción que tenemos. A veces no podemos y a veces el miedo es tan fuerte que entonces me salgo y me voy a correr. O la tristeza o el dolor. Entonces, una persona es sana de acuerdo a la manera en que puede vivir sus emociones. En la manera o la capacidad que tiene de enfrentar su sombra. Y su sombra también, claro. Y su sombra, porque vivimos, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero la gente actualmente vive una vida, yo así le digo, viven una vida Facebook. Sí. O sea, presento y quiero estar nada más en la foto que puedo subir, en lo que me gusta, en la parte de like, de gustar, pero en la parte real de mi enojo, de mi capricho, de lo que yo tengo que enfrentar, de las cosas que no me gustan de mí, pero que tengo que trabajar, prefiero esconderla. Totalmente, pero bueno, eso es, ahorita que hablas de la sombra, esos ya son temas todavía más profundos. Sí, claro. O sea, sí, mucho más, porque a veces ni siquiera la emoción se puede vvivir, ¿no? O sea, tengo angustia y entonces me voy de compras. Y ya, sí, o me vado o me voy al casino, o la gente, sí. Y también esas son las emociones que digamos que es la parte que la gente todavía no aprende. Una vez que manejamos las emociones, entonces podemos pasar a la parte de la sombra, porque la sombra ya esa ya ni siquiera ni existe. Pero ya conectar con la sombra nos hace, creo que ahí con la sombra nos volvemos realmente seres más espirituales. Sí, totalmente. La verdadera espiritualidad simplemente entender que existe. En integrar la sombra, en aceptarla, integrarla, porque a partir de ahí nos podemos volver seres realmente más amorosos. Sí. Más amorosos, porque sí, y hay que tener como mucho cuidado. Yo platicaba con una amiga, también terapeuta, y decíamos, híjole, como terapeutas hay que tener cuidado, porque a veces puedes empoderar mucho a una persona y entonces la llevas a un narcisismo que tampoco es lo más sano. Yo sí creo, y está muy de moda ahorita, ¿no? El amor a mí mismo y el amor a mí. Y yo estoy de acuerdo en que tenemos que amarnos y si no nos amamos no podemos amar a nadie. Yo estoy de acuerdo en que tenemos que vernos, en todo eso sí. Pero también cuando se pierde la empatía, ya caemos en el narcisismo. Y entonces tampoco es sano, porque, por ejemplo, estamos llenos de gobernantes narcisistas. Sí. Y entonces tenemos el mundo que tenemos por el narcisismo. Entonces, creo que hay que buscar el equilibrio. Que de hecho esta parte de narcisismo habría que definirlo y plantearlo a la sociedad para que lo entendiera. Sí. Que vivimos rodeados de muchos seres narcisistas en nuestro entorno.
aquel que dice, yo te voy a decir qué es lo que tienen que hacerme caso, yo, aquí es este yoyito, esta parte de todo control y todos están mal, menos yo. Podemos tener un programa que hablemos de un poco del narcisismo, estaría interesante. Sería maravilloso. El narcisista es el que no está mal, tiene otros datos. Sí, exacto, tiene otros datos, exactamente. Entonces, bueno, al final de cuentas todo esto es autoconocimiento. Y tú que estás en magia, eres mago, vas a estar de acuerdo conmigo que el mago se hace a través del autoconocimiento. Totalmente. A través del autoconocimiento. El mago no se forma por lo que tiene afuera, sino por lo que descubre adentro. No se forma por una varita. Su poder no se lo da una varita. Su poder, no sé, a mí me da risa porque mucha gente, y te voy a ser franca, yo lo llegué a hacer y me muero de risa. Yo veía, antes de entrar a magia, que iba a que me hicieran una limpia y el chamán pues me pasaba un huevo. Y entonces la gente ya lo hace, agarra un huevo y se lo pasa y cree que ya se limpió. Y yo también lo llegué a hacer, me voy a limpiar, y me di cuenta pues que no me limpiaba nada, ¿no? Pero ahora me da risa porque digo, es que la gente ve que el chamán usa un ramo y entonces se pasan un ramo y ya se limpiaron, y no es cierto. Eso es una herramienta, el huevo es una herramienta, el ramo es una herramienta, pero el verdadero mago se da a través del autoconocimiento. Que, por ejemplo, esto que me estás diciendo es muy cierto, pero es muy cierto el hecho de que la gente necesita aprender a limpiarse, a tener este conocimiento de manejar esta parte de limpiarse, porque todos los días, todo mundo, nos bañamos, nos cepillamos, nos peinamos, nos ponemos guapos, hasta perfumito nos ponemos. Pero realmente esta parte de saber descargar la energía, llego enojado, llego de fuera, llego de un día cansado y no hago algo para dejar afuera esas energías y estar a gusto dentro de mi casa. De mantener mis espacios limpios, energéticamente hablando. Y esa es una de las cosas que no tienes que esperarte hasta traer a un chamán, un brujo, un esto para que lo haga, sino también aprende a hacerlo porque es algo de una sanidad energética importante. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Cuando yo hablaba de esto, yo me refería a veces el ego nos gana. Y yo creo que esa es la parte más importante. Y como tú dices, hay que aprender a hacerlo, pero desde una humildad y desde una conexión, o sea, sabiendo que no soy yo quien limpia, sino que es un ser superior, que a veces se trabaja con algún arcángel, con alguna deidad, y entonces desde la humildad, o sea, no lo que yo te decía es, agarro el huevo y yo me voy a limpiar. Yo no me voy a limpiar. Tiene que haber un momento de humildad y decir, claro, ayúdenme a limpiar este espacio, ¿no? El huevo, el ramo, lo que quieras poner son realmente, como tú dices, una herramienta, una exteriorización de una intención y de una energía que es la que realmente hace el proceso. Exactamente, tal cual, ¿no? Entonces, bueno, pues regresando un poco a todo este tema y a lo que empezábamos de las constelaciones, yo empecé a ver que a veces en terapia uno puede trabajar, por ejemplo, la parte del dinero, ¿no? No, pues es que no se me da el dinero y no se me da, ¿y por qué? Y uno lo trabaja desde, en la terapia, ¿no? Que el papá, que la mamá, que los patrones de carencia, que todo. Puede ser que llegue un momento en que uno diga, es que no entiendo. Pero por más que estoy en terapia, por más que trabajo esto, pues no. Y resulta que esto viene del linaje ancestral. Pero si yo no sé que en la familia de mi mamá había algún patrón de carencia, o que mi papá tenía un patrón de carencia, o que mi abuelo lo tenía, yo no lo sé. Entonces yo puedo trabajar mi presente y mi vida actual, pero ¿cómo sé yo lo que viene de atrás? Y yo te voy a decir algo, yo lo llegué a vivir
porque de repente yo tuve un papá amorosísimo, divino, hermoso, y yo me caso con un hombre violento. Yo dije, claro, a mí me cayó el 20. Yo dije, ¿qué es esto? Y hasta dije, bueno, ¿y por qué me casé con este hombre? Si mi papá no es así, o sea, mi papá es puro amor. Obviamente me divorcié al año, menos del año, me divorcié y ya me vine, ¿no? Él era extranjero, francés. Pero yo siempre tuve la duda, ¿pero por qué? Y eso lo entendí hasta las constelaciones. Porque venía de la parte de mi mamá. El papá de mi mamá, el abuelo, o sea, entonces de ahí dije, wow, dije, bueno, esto está terrible porque no nada más tenemos que trabajar el presente, sino ver qué pasó atrás. Y en eso una constelación ayuda mucho, pero yo sí me di cuenta de que yo iba como paciente y sí me daba cuenta de situaciones, pero no las podía cambiar. Entonces, a mí, ¿sabes qué me funcionó mucho? Hacer rituales para transformar eso. O sea, ya una vez que veía, hacía un ritual. Y luego la constelación con los queros o más bien mezclar la técnica de las constelaciones familiares con técnicas ancestrales, empecé a ver unos resultados maravillosos, porque empezaban a salir otras cuestiones. Y si quieres, en otro momento te enseño cómo se trabaja con el tablero maya también. Claro. Y con algunas cartas, pero a mí eso me encantó. ¿Qué son las constelaciones familiares? Bueno, Hellinger las descubre por ahí las descubre Bert Hellinger, un alemán, por ahí de los años 70, 1970, pero realmente tienen su auge como en 1990, 70, 80, y ya en 90 pues fue el auge, ¿no? Y de ahí para acá pues cada vez más han cobrado más importancia porque nos hemos dado cuenta de que así como heredamos el color de cabello, el color de ojos, el color de piel, así heredamos las emociones, las creencias. Entonces, por eso a veces nos es muy difícil salir de ciertas situaciones, ¿no? Patrones de conductas heredados. Exactamente, patrones de conducta heredados. Pero hay algo que yo descubrí muy interesante. No nada más, o sea, existen lo que es nuestro linaje biológico, nuestro linaje de donde venimos, pero también en el caso, por ejemplo, ¿qué pasa cuando a un chico lo adoptan? Entonces, ahí dice uno, híjole, ¿y su árbol genealógico qué? ¿Ya no tiene árbol genealógico? Existen también, por ejemplo, los padres del corazón. Hellinger le da mucha importancia al biológico, ¿no? Yo sí le doy importancia, pero creo que también definitivamente quien adopta, padre es el que cría, no el que engendra, ¿no? De hecho hay un... Y creo que sí, creo que el que cría, o sea, el que da la vida tiene su importancia porque puso la semilla, ¿no? Pero creo que el que cría, híjole, se lleva también un gran papel. Y al padre que cría se le llama el padre biológico, y en constelaciones al padre que adopta se le llama el papá del corazón. Pero te voy a decir algo, Mau, yo descubrí algo interesantísimo, porque uno piensa que las cuestiones físicas solamente se heredan del padre biológico, y yo descubrí que hay situaciones que también se heredan del padre del corazón, porque es el alma, es la unión del alma. Y, por ejemplo, en una situación, yo tuve, y de hecho yo estaba estudiando la formación de constelaciones y le pregunté a esta persona, yo conocí un caso de un matrimonio que tuvo un hijo. La esposa tenía un hijo de su anterior matrimonio y el segundo esposo le adopta al niño, ¿no? Y tuvieron más hijos. Entonces lo adopta como un hijo. Curiosamente, en la familia del papá del biológico, del papá del corazón, digamos, había una enfermedad de los nervios. Y cuando se casa con esta persona, uno de los hijos biológicos hereda esa enfermedad
pasa el tiempo y luego el hijo mayor, que no era hijo biológico, que era hijo adoptado, se casa con otra persona, nacen sus hijos y una de las hijitas hereda la enfermedad de los nervios. Pues, o sea, él sabía de esta enfermedad porque su hermano biológico había heredado la enfermedad, ¿no? Pero él decía, ¿qué pasa? Cuando tuvo el diagnóstico de su hijita, dijo, ¿qué pasa? Entonces va con su mamá y le dice, oye, en la familia de mi papá biológico había esta enfermedad. Y no había ni en la enfermedad, ni en la familia de la esposa de este chico había esa enfermedad, ni en la familia de la mamá había esa enfermedad, ni en la familia del papá biológico había esa enfermedad. Entonces la niña hereda la enfermedad que venía del abuelo, que no era su abuelo biológico, era abuelo del corazón. Y ese caso a mí se me hizo tan interesante, dije, wow, ¿cómo se da esto así? Y yo estaba estudiando, me dijeron, sí, como es una vinculación desde el alma, o sea, se da lo mismo. La niña dice, yo tomo tu enfermedad como agradecimiento por todo lo que hiciste por mi papá. Eso es lo que pasa mucho en constelaciones. Claro. En constelaciones, ¿qué hacemos? Por amor, tomamos, si el papá no tuvo dinero y batalló, por amor, por lealtad, yo tomo lo mismo. Las enfermedades, las carencias, las enfermedades las tomamos por lealtad, lealtad a mi sistema. Si todos están enfermos, yo también de diabetes, yo también me enfermo de diabetes. ¿Tengo qué? Por sí. Por ejemplo, en mi familia, pues toda la familia de mi mamá tiene diabetes y mi hermano el mayor tuvo diabetes. Entonces, todo el linaje con diabetes, o todo el linaje con alcoholismo, o todo el linaje. Pero aquí lo más curioso es que esta persona, su abuelo no era biológico y ella toma la enfermedad del linaje del abuelo como una lealtad. Te sincronizas a las energías. Exactamente. Entonces, eso a mí se me hizo muy interesante descubrir cómo podemos tomar por lealtad, aunque no haya una herencia biológica, por amor, por ser del corazón, también tomamos esas lealtades. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona es adoptada? Va a heredar por genes ciertas cosas de su familia que quizá ni siquiera tenga conciencia, porque quizá ni los conoció, pero va a heredar también por lealtad situaciones de sus padres de corazón, de sus padres adoptivos. Entonces, bueno, ya sabemos que esta vida es de mucho trabajo interno y de mucho trabajo espiritual. Pero ¿para qué nos sirve tener constelación? Porque nos puede dar un panorama de hasta qué punto estoy siendo afectado por patrones de mi linaje que no alcanzo a percibir. Porque además tenemos patrones, por ejemplo, a lo mejor yo de mi tatarabuela que no tengo ni idea, o de 7 generaciones atrás. Y eso es complicado saberlo. Y una constelación para lo que nos puede servir, en el caso con el que yo trabajo, por eso me gustó entrar en esta parte chamánica, mezclarla, porque en una constelación grupal es muy difícil que salgan muchas generaciones. Y es muy difícil hacer un trabajo. Tú puedes hacer un trabajo en el que hablas, pero también me tocó ver que había cosas para las que uno no está a veces preparado, ¿no? Yo me acuerdo que en una situación que yo traía y que hice una constelación, me dijeron, dile esto a tu mamá. Y a mí no me nacía decírselo. O sea, no quería decírselo. Y entonces yo estaba enojada con mi mamá. Entonces en ese momento, dile a tu mamá que aceptas todo lo que hace y todo. Y yo dije, no, yo no quiero aceptar. O sea, ¿yo por qué voy a aceptar esto si me está dañando? No quiero. Entonces me dijeron, es que si no te va a funcionar. Entonces lo dije y no me sirvió de nada, porque lo dije de dientes para afuera. Claro. No me sirvió de nada. Entonces, por eso a mí muchas constelaciones como que me obligaban a decir cosas que yo a veces no quería decir, ¿no? Y lo tienes que decir así. Y yo decía,
bueno, lo decía, y no me servía de nada, o sea, yo salía de la constelación y todo seguía igual. En la primera etapa de constelaciones, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero vino una etapa de que lo tomaron como una cuestión, esotérica, confrontativa, y generaban muchos procesos catárticos. Ujú. Te liberaba y te hacía sentir tranquilo al momento, pero no resolvías nada. No. Ya después creo que fueron entendiendo más el concepto de Hellinger de este trasfondo de estas programaciones, y que no se trata de confrontar, se trata de entender. Sí, pero también creo que es muy importante que uno libere primero sus emociones. Claro, sí. Porque como yo te decía, yo iba a constelar, yo estaba en un momento difícil, le tienes que decir y agáchate, pues yo me agachaba, pero yo estaba dolida. ¿Por qué? Pues porque nuestros papás fueron humanos o son humanos, y somos humanos y cometemos errores. Entonces, forzar a la persona a decir esto no me parece lo más lógico. Uno tiene que primero liberar la emoción, liberar el dolor, trabajar las emociones, y después quizá pueda venir una comprensión de, bueno, ok, mi mamá tuvo una infancia difícil, no sabe dar amor porque nunca lo tuvo, pero si lo hacemos desde la mente es muy difícil, no va a resultar. Tiene que ser algo que venga desde el corazón. Tiene que aterrizar en el corazón, en el subconsciente, en el corazón, en el yo interno. Tiene que causarnos si lo dejamos a nivel cerebral, wow. No jala. No. Que eso es lo que pasa a veces en muchas terapias que solo son habladas. Uh-huh. Uno puede hablar, sí se desahoga, pero todo se quedó en la mente. Y entonces, si no baja a otros cuerpos, es complicado que tengamos cambios. Entonces, sí, tenemos que tener todo un proceso. Y también tenemos que aceptar cualquier emoción y cualquier enojo que tengamos. Y lo que comentas, esa sombra en la que, ay, ahorita no puedo, y aceptarla, no puedo, estoy muy enojada y sí, o muy enojado y me lastimó mucho y necesito tener un tiempo y no puedo. El perdón no se da automático. O sea, a mí me da mucha risa este tema del perdón, ¿no? Porque yo no, y voy a decir algo que quizá digan, hoy yo no estoy de acuerdo con el perdón. Esta parte de cómo se maneja de tienes que perdonarlo, no me gusta, porque siento que el decir yo voy a perdonar a alguien es ponerme arriba. Uh-huh. Ponerme arriba, o sea, me dañó. Sí, puede ser que una persona me haya lastimado, me haya hecho algo, ¿no? Pero el hecho de decir lo voy a perdonar, o sea, es como, ¿quién eres tú para perdonar? O sea, uh-huh, es como ponerme arriba. Y para mí el perdón es trabajar, procesar la emoción que puedo tener, el enojo, el dolor, lo que sea, liberarlo, y en ese momento puedo tener más que un perdón, una comprensión, una empatía con la persona. Para mí ese es el perdón. El perdón tiene que ser un regalo que das no para el otro, sino para ti. Y que es una liberación. Claro. Una liberación del dolor que me pudo haber causado alguna actitud, que también habría que ver por qué me generó ese dolor, ¿no? O sea, ¿qué tengo yo adentro que me estoy enganchando con una... ¿Por qué me checó? Uh-huh. ¿Por qué me checó, no? Liberarlo, y en ese momento puedo tener una comprensión, una empatía con la persona. Y para mí ese es el perdón, ¿no? Pero el decir, yo lo voy a perdonar, ¿no? A lo mejor yo hago cosas peores de la que esta persona hizo, entonces yo no soy nadie para perdonar, ¿no? Pero siento que entonces todo va en función como de estas emociones que se van generando y que vamos acumulando desde niños y que van cerrando nuestro corazón, y que después abrirlo o amar cuesta mucho trabajo. Creo que es lo más difícil.
Sí, abrir el corazón. Creo que eso es lo más difícil que puede haber. claro. Fíjate que aquí estás diciendo una cosa que es bien importante. Necesitamos abrir la puerta de las realidades en nuestras relaciones. Yo con mis hijos les decía, a mí no me importa si pasaste, si sacaste 0, sacaste 10. A mí me importa en dónde estoy yo para ayudarte. Yo quiero que vengas conmigo, yo como padre, que vengas a decirme, papá, tengo un problema, ayúdame, a decir, híjole, si le digo se va a enojar. Uy, si le digo se va. Sí. No, mejor no le digo. O sea, quiero ser un papá que estoy para ayudar o para castigar. ¿Qué quiero ser? Yo tuve un padre que fue... O sea, yo te puedo decir que mi papá llegaban las calificaciones y era totalmente inexpresivo, nada más veía y decía, subiste, bajaste, igual, subiste, bajaste, ok, sale, firmaba. Y decías, ¿cuál es la...? Oye, subiste, muy bien, mira, te esforzaste, aquí bajaste, ¿qué necesitas? ¿Va? O sea, esta parte es la que necesitamos. Tampoco caer, como cayó mi hermano en decir, mi papá fue muy duro, yo voy a ser muy laxo. No, tampoco, no soy. Yo a mis hijos siempre les dije, yo no soy tu amigo, soy tu padre, es que es mucho más. ¿Sí? Sí. Lo que quiero es más difícil ser padre. Lo que quiero es cambiar la visión del padre, ¿sí? Fue un papá muy consentidor, fue un papá muy apapachador, fue un papá, aparte yo fui padre y madre, ¿sí? Durante mucho tiempo, y yo nunca traté de compensar el que no tuvieron mamá, que los dejó desde muy pequeños, ¿sí? Yo nunca traté de compensar, ¿sí? Pero esta parte es lo que siento que hay que trabajar y que seguramente yo debo de haber fallado en muchas cosas. Sí. Traté hasta dentro de mi punto de vista de decir, no quiero caer en lo que a mí me afectó. En ese momento de decir, no quiero caer en lo que a mí me afectó, yo puedo estar también generando otra crisis que yo no he visto. Mira, somos humanos y venimos a esta tierra a aprender y a evolucionar. Entonces, claro que cometemos muchísimos errores todo el tiempo y todo es un aprendizaje y claro. Sí, yo también, bueno, yo crié sola a mi hija y pues también traté de dar lo mejor, pero pues también cometí errores, lógicamente, ¿no? Y lo importante es esa reconciliación con los padres, creo que es importante, pero se da en el momento en que se tiene que dar. Yo tuve una mamá muy dura y muy amorosa. Y tuve un papá tremendamente amoroso y consentidor. Entonces, pues fue muy fácil con mi papá, ¿no? El tema duro fue mi mamá. Mi mamá. Entonces, y es lo que te digo, tampoco nos podemos presionar es que tengo que reconciliarme con ella, ¿no? La reconciliación se da en el momento adecuado y es más como trabajar nuestras emociones, el dolor que podamos tener, liberarnos de eso y en ese momento se va a dar el momento, ¿no? En el que pueda haber una reconciliación. Pero para eso nos sirven las constelaciones, para tener más conciencia de quiénes somos, dónde estamos y no sé, si quieres puedo mostrar, porque yo trabajo con unas telas que son de los queros. Y a mí lo que me gusta es que podemos ver en qué área está la problemática que tenemos. Ok, sí. Sí, si quieres les puedo mostrar, porque voy a platicar un poquito. Para los queros, ellos consideran el cuerpo humano con 7 ojos, que pueden ser un poquito como los 7 chakras, pero sí hay ciertas diferencias. Entonces, para ellos, cada ojo tiene un guardián. Están casi en los mismos lugares que los chakras. Por ejemplo, el ojo 1, el ñahui, les llama ñahuis. El ñahui 1 se encuentra en el coxis, donde se encuentra el chakra 1, y su animal es la serpiente.
el guardián. Entonces la serpiente tiene ciertas cualidades que son, tiene que ver con la sexualidad, con la vida, con la muerte, con lo material, con el dinero. El ojo 2, el ñahui 2, se encuentra en el ombligo, a diferencia del chakra 2, que se encuentra entre el ombligo y la pelvis. Ahí está el chakra 2. Para los queros, el ñahui 2 está en el ombligo. Y su animal es el jaguar. Entonces, obviamente, ese ojo tiene las cualidades del jaguar, ¿no? Que es, ya sabes, fuerte, audaz, aguerrido, también es protector. El ojo 3, el ñahui 3, se encuentra en el plexo solar. Ahí sí se encuentra igual que el chakra 3. Y el ojo, el guardián, es el colibrí, que tiene que ver con la infancia o con el animal con el alma de algún ser querido que ya partió. El 4 se encuentra donde se encuentra el chakra 4, en el centro del pecho. Tiene que ver, y el animal es el cóndor o el águila. Tiene que ver con sentimientos, pero tiene también que ver con, yo veo al cóndor y al águila como esos animales que tienen una visión panorámica, ¿no? Entonces ven mucho más, ¿no? También el águila es símbolo de libertad. El ojo 5, el ñahui 5, se encuentra igual que el chakra 5 en la garganta. Y el animal, aquí ya no hay animales. Los superiores ya están conectados con otras energías. Es la luna, el guardián es la luna, y tiene que ver con la energía femenina, con la madre, con la energía de la madre. El 6 es el tercer ojo, es la estrella, y tiene que ver también con esa visión, esa intuición, esa visión más fina, con señalarnos el camino, ¿no? Y el 7 está en la coronilla, y el guardián es el sol, y tiene que ver con el padre. Entonces, mira, te voy a mostrar, si quieres, te muestro ahorita lo que son las telas y cómo trabajamos estas constelaciones, porque a lo mejor en algún momento estaría padre poder hacer alguna constelación, algún ejercicio grupal y con las... Sí, claro. Estas son las telas de los queros. Esta tela es la tela del universo. Esta tela es la tela de las polaridades. Esta es la energía masculina y la energía femenina. Y si te fijas, es como el yin yang. Tienen aquí también su rayita. En la parte masculina tiene una parte femenina, y en la parte femenina tiene una parte masculina. Claro. Y estas son esta es la tela en donde trabajamos la constelación. Este es el cuadrante del espíritu. Este es el cuadrante de las relaciones, de lo conocido, del linaje ancestral. Okay. Esta es la materia, y este es el inconsciente, el inframundo. En esta constelación podemos incluso ver si hay magia negra. Okay. Que normalmente en una constelación normal, tradicional, no se ve eso, no sale ese tema. Okay. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Tenemos estas piedras, representan los 7 ojos. Por ejemplo, este es el ojo del sol, representa el 7, el ñahui 7. Ok. Entonces, ¿cómo trabajamos aquí? La persona elige, vemos la problemática, y la persona elige esto se llaman chumpis, un chumpi que lo represente a él. Entonces, por ejemplo, si la persona quiere trabajar algún tema, por ejemplo, de dinero, que no se le da y que no le alcanza y que siempre tiene problemas económicos, entonces vemos, le digo que elija una piedra, un chumpi, y entonces, por ejemplo, dice y aquí elige, este es el colibrí. Entonces, de entrada yo ya sé que el colibrí tiene que ver con la infancia. Entonces digo, a ver, aquí este tema del dinero tiene que ver con la infancia. Entonces, yo normalmente le digo que me diga cuándo y lo tiramos. Entonces, por ejemplo, aquí en este caso cae en la parte del espíritu. Ok. Entonces, sí.
Entonces, así vamos viendo y ya se va dando una interpretación. Generalmente yo siempre trabajo con papá y con mamá, porque ellos determinan nuestra vida, siempre. Entonces, vemos, porque ahí podemos ver si hay relación entre el papá y la mamá con el dinero. Siempre, por ejemplo, en el caso del dinero, aquí, por ejemplo, si trabajara yo con el papá, por ejemplo, elijo esta que es el cóndor. Entonces la tiramos y el papá sale de cabeza en la parte de la materia. ¿Qué quiere decir? Que el papá se ve que tenía algún problema, o sea, no estaba tan en la parte del dinero, que aquí es la materia, estaba bloqueada porque él sale de boca abajo. Entonces ya de aquí yo puedo ver que aquí puede haber alguna herencia del papá. Elijo una para la mamá, por ejemplo, a lo mejor elijo esta, que elegí la estrella, que es el tercer ojo. La tiro y sale la mamá también en la materia y sale boca abajo. Entonces se ve que los dos papás traían un tema con el dinero. Si hubiera salido aquí, y entonces aquí veo el dinero dónde está. Entonces, por ejemplo, agarro cualquiera, esta, y volví a sacar el colibrí, que tiene que ver con la infancia. Entonces lo tiro, ¿el dinero dónde está? Y entonces aquí veo que el dinero está muy pegado a la persona, pero está en el inconsciente. Entonces yo generalmente, pero también trabajo con unas cartas. Por ejemplo, con estas cartas que traen un mensaje. Y esto con cada piedra que tiro, estos son arquetipos andinos, pero son como los arcanos mayores del tarot. Ok. O sea, son muy similares. Por ejemplo, aquí está, la 16 es la torre, en el tarot es la torre, aquí se llama Pachacútec, pero si te fijas es el mismo. Tiene que ver mucho con los arcanos del tarot. Entonces, por ejemplo, si sale, cuando trabajo con él, sacamos una carta, un arquetipo, y sacamos una carta que nos dé un mensaje. Y esto complementa muchísimo la información. Cuando sacamos el del papá, sacamos también las dos cartas, y de ahí vamos conformando toda la historia. Yo siempre trabajo con una que me diga en dónde está el bloqueo. Y entonces, por ejemplo, si sacara yo aquí, por ejemplo, aquí es muy interesante, porque aquí sale que el bloqueo está en el área del espíritu y en el área del linaje ancestral. Pero además salió el sol, y el sol es el padre. Entonces, de aquí podemos ver, y entonces si sacamos dos cartas, las dos cartas van a complementar. Aquí, por ejemplo, Pachacútec sale la carta viaje. Entonces, en cada situación, en cada tirada, surge muchísima información. ¿Por qué? Porque trabajamos con los dos oráculos que nos van a alimentar esto, y con la constelación y con la historia de la persona. Entonces aquí vemos, en el ejemplo salió que la historia viene de parte del padre, pero tampoco la madre estaba tan bien, Claro, entonces, claro. Pero aquí viene del linaje ancestral. Entonces, cuando hacemos esto, al final pongo a la persona aquí y empezamos a trabajar con cada persona, y lo que hago es que hacemos cortes energéticos. Literalmente, aquí hacemos el corte. La persona dice las palabras que normalmente en cualquier constelación se dicen, pero hacemos un corte energético y sacamos, por ejemplo, el bloqueo. Ponemos aquí el bloqueo y le decimos, pues sí, ya tú, sé que estás ahí, ya no te quiero tener aquí. Hacemos un corte energético y sacamos el bloqueo de acá. ¿Sí? Entonces, es una constelación que te arroja muchísima información, pero sí tienes muchos cambios, porque se trabaja a nivel de energía también, no nada más de dinero. Y entonces aquí hacemos un acomodo y ponemos el dinero cerca, y luego empoderamos, pero además también trabajo con estas manitas que representan las ñustas y los apus, que son las energías masculinas y femeninas del cosmos,
y de la Tierra, perdón. Y entonces también ellas, antes de que hagamos el cierre, le preguntamos qué se tiene que hacer, y entonces si sale así es que hay que proteger algo, y si sale así es que hay que liberar algo. Entonces estas también nos dan información, y al final hacemos todo un trabajo energético aquí en los que sacamos a lo que ya no nos sirve, y hacemos un acomodo como queremos que quede. El dinero pegado, los papás atrás. Entonces es un trabajo que a mí me encanta porque se tienen muchos cambios. Voy a quitar ya. ¿Tienes alguna duda? No, ¿verdad? No, ninguna duda. Lo que sí quiero decirte es que todo esto tiene mucho de buscar un equilibrio energético, una confrontación de esta constelación, pero no nada más a que lo entiendas, sino a que tiendas al equilibrio. Totalmente. Excelente. Y también, bueno, y para mí te voy a decir algo. La gente cree que las constelaciones son magia. Y yo creo que la magia se va dando conforme vamos transformando nuestra psique. Es lo mismo que con un ritual celta, ¿no? Lo hacemos, pero es un trabajo muy, muy de psique, de ir transformándonos, ¿no? Claro, mira, yo la definición que yo le doy a la magia, que es la que sabemos desde mucho tiempo, es saber utilizar la energía del entorno a voluntad para un fin en específico. Y aquí precisamente es utilizar la energía del entorno, le estás dando un simbolismo, le estás poniendo, pero con un propósito en específico que es equilibrar y liberar. A mí me parece sensacional. Esta parte de sabiduría ancestral es bien importante porque independientemente que le cambian, le dicen, entonces el concepto, si te das cuenta, es muy similar. Digo, de hecho, en la cultura mexica, en la cultura tolteca, también tenían estos chakras también tenían los chakras, sí, también los tienen. Que se llamaban cuencuellos. Los cuencuellos, claro. Registrados totalmente en el Códice Borgia, en el Códice Laúd, y esto forma también esta parte de conocimiento ancestral. Pero, ¿qué mejor manera de dejarnos llevar por una técnica que es modernísima de los años 90, aplicando una energía y una simbología y una magia ancestral para resolver y equilibrar? Digo, hay personas que viven, Shanti, atrapadas en problemas que, como tú dices, simplemente no entienden. Sí, a mí me encanta esta constelación. Yo siempre en las terapias, cuando tengo un paciente, empiezo con esto, porque me da un diagnóstico, pero te voy a decir algo, es muy precisa. Te voy a platicar algo que le pasó a una chica. Llegó una chica conmigo que había trabajado en un banco, en Bancomer, y se había salido y había aplicado para entrar a otro banco, y en la última entrevista la quitaron, no la aceptaron. Siguió, volvió a aplicar para otro banco, y en la última entrevista la batearon. Entonces ella estaba desesperada porque estaba en entrevistas para entrar a una casa de bolsa, y ya venía la última entrevista. Entonces le empezó a entrar una angustia y vino conmigo. Dije, bueno, hicimos el trabajo, vimos lo primero a papá, mamá, no había relación ahí. Pregunté en dónde estaba el bloqueo, de por qué no podía entrar a trabajar. Y curiosamente eligió el tumpi de la serpiente, que es el 1. Y entonces dije, bueno, pues sí, sexualidad, dinero. Dije, bueno, a lo mejor tiene que ver con dinero. Lo tiro y cae en el área de las relaciones. Yo dije, ¿qué saca las dos cartas. Saca la carta del diablo, su pai, y saca la carta del mensaje de la sexualidad. Entonces dije, caray, ahora sí ya no entiendo nada. Y me le quedé viendo y le digo, ¿qué tiene que ver la sexualidad y los instintos con la chamba? Se me queda viendo porque
se me queda viendo, se pone pálida, pero eso salió cuando yo pregunto dónde está el bloqueo. Se queda viendo, se pone pálida, empieza a llorar y me dice, mi último jefe me acosaba sexualmente. Ok. Entonces me quedo, pues ahí está el tema. Eso en una terapia normal hubiera sido muy complicado llegar a eso. Complicadísimo. No llegas, porque empiezas con que, a ver, tu papá, las creencias, la familia, los patrones, te vas 1000 sesiones y no llegas. Y aquí fue tan preciso que ya se quedó así. Entonces le dije, a ver, vamos a traer, elige una para tu ex jefe, ponlo, dile lo que sientes, miéntale a la madre, todo lo que sientas, libéralo. Hicimos un corte energético, lo sacamos del campo. Claro. Y entró a trabajar. La aceptaron. Entonces, eso es lo que me gusta de esto, que es muy preciso. También a veces te dice, por ejemplo, que algún problema viene de la relación con papá, y bueno, te da como ya el panorama. No quiere decir que en una sesión vas a liberar o a sanar toda una vida con tu padre, pero ya sabes que es un tema que hay que trabajar, ¿no? Y ya se puede trabajar ya de otra manera en otras sesiones, ¿no? Pero a mí me gusta que es muy precisa lo que sale aquí, ¿no? Mira, a mí se me hace que es muy interesante desde el punto de vista de que es una manera, una visión muy diferente de manejar esta constelación, más íntima, más privada también, y de alguna manera creo que en la actualidad hay muchas personas que quieren entender, quieren resolver problemas, pero no saben por dónde, Shanti. Es que no saben por dónde. Y esto, por lo menos, como tú dices, el que a lo mejor nos va a costar trabajo trabajar en los temas, pero el que esto nos lleve a entender el punto donde hay que trabajar ya es un adelanto enorme, enorme. Como ocurrió con esta chica, fue muy preciso. Sí, totalmente, ¿no? Es muy atractivo. Si te parece bien, Shanti, vamos a poner en pantalla todos tus datos, tu teléfono, tus redes sociales, porque seguramente ahorita hay muchas personas que ya están visualizando, decir, híjole, esto para mí, para acá, para fulano, o sea, sí estamos como conscientes de que puede ser de mucha utilidad para liberar a muchas personas. Entonces, creo que es maravilloso el hecho de que las personas puedan, y es que utilizan las herramientas que tenemos a la mano para sanarse, para liberarse, para curarse, Hay gente que muere sin haber liberado los problemas. ¿Sí? Yo particularmente te lo digo, mi madre murió teniendo un problema con su hermana que no pudo solucionar. No pudo. No hubo manera, ¿eh? Y es una de las cosas que sí me queda el pendiente, en el sentido de decir, ¿por qué no pudo? Sí habían patrones de conducta muy repetitivos, todo eso, y obviamente, digo, lo que me queda es decir, bueno, yo espero que no trascienda, ¿no? Sí. Pero hasta ahí. Pero ¿sabes qué? Es que lamentablemente, Mau, eso, o sea, se van repitiendo las historias. Sí, claro. Se repiten. Mira, mi mami también, la familia de mi mami fue una familia compleja. Sí. Y había muchos, eran 10 hermanos, bueno, 9, se murió una. Y había muchos pleitos siempre entre los hermanos, siempre había como bandos, ¿no? Mi hermano y yo lo comentamos mucho, ¿no? Es que pues de repente estábamos en un bando de los hermanos y de repente en el otro y así. Y por ejemplo, ella con una hermana se querían mucho, pero se pelearon mucho tiempo. Estuvieron sin hablarse muchos años. Y yo con la hija de esta tía, yo la quería muchísimo, éramos íntimas de niñas y ahorita no nos hablamos. Y a mí me da un dolor, pero tengo que respetar que ella no quiera. Y yo dije, o sea, yo le he tratado de buscar y oye, vamos a platicar, ¿qué
pasó? ¿Qué te molestó? Pero no, nada. Y la veo y digo, bueno, pues tengo que respetar. Y digo, ¿cómo es posible que la historia de mi mamá y mi tía se repite en ella? Claro. Que nos queríamos muchísimo. Y ella es madrina de bautizo de mi hija. Uh-huh. Y llevamos como 10 años sin hablarnos. Claro. Igual mi mamá y que mi mamá. Dije, qué duro. Claro. Pero yo tengo que respetar si ella no quiere, ¿no? Total. Hasta le dije un día, le dije, mira, estamos repitiendo el patrón, vamos a hablar. Y no quiere. Entonces, pues bueno, las historias se repiten. Las historias se repiten. A lo mejor si rompes tú, esa historia ya la rompe. Pues mira, lo que pasa es que hay que respetar. Yo la he buscado y no quiere. Entonces ya no puedo hacer nada, ¿no? Digo, bueno, o sea, yo por lo menos tengo la intención y yo digo, bueno, pues yo por mi parte estoy abierta. Exacto. Si en algún momento ella quiere, pues abierta. Eso es lo más importante. Fíjate qué útil, qué padre, qué visión tan nueva de esto. Ya habíamos platicado en algún momento, me habías comentado de estas constelaciones con esto de las telas de los indios Quero. Y te digo, yo la impresión que tuve con los jefes inca que conocí es que es un pueblo muy orgulloso, muy sabio, muy... sí, cuando llegaron acá, te soy honesto, como con una... porque son muy orgullosos de esta pureza, y ellos quedaron muy impactados de ver como también la grandeza de aquí. Y de hecho, te comenté, fue un evento, a mí me pareció maravilloso, me pareció una cosa, sí, sacada casi de película, porque estaba el jefe, que lo conoces, Jasque, le entregó un peto, un collar al jefe inca, y el jefe inca le regaló una pluma de cóndor. Uh-huh. Y a la hora de ese intercambio, todo el mundo empezó a voltear a ver al cielo y aparecieron ovnis. Y dice, afortunada estaba con nosotros ahí en ese evento, estaba Leobardo Peña, que es un amigo que se dedica al contacto ovni. Empezó a llamar se confirmó de hecho, y dices, qué interesante es ver esta parte de modernidad con ancestralidad, ¿sí? Entonces, por eso te digo, me llama la atención, y ahorita que me platicas eso, me viene mucho a la mente esta parte ancestral con esta parte de ciencia, de modernidad, todo eso, se combina y se hilvanan de una manera muy interesante. Totalmente, y en algún momento también te enseño, porque también hay un tablero maya con el que se trabaja también la constelación, diferente. Arroja una información diferente. Okay. Sí, ya habrá tiempo, pero bueno, sí, creo que obviamente para yo poder trabajar con estas telas, pues yo estoy iniciada con los queros, yo tengo varias iniciaciones. Claro. Primero como Pampamisayo, y tengo iniciación de arcoíris, puente, tengo tumpipaco, tengo varias iniciaciones con ellos, no fue así de que... Sí, no. Todo esto hay que conocerlo, hay que saberlo y hay que tener... Y tener el permiso de ellos, ¿no? Sí. Fíjate que precisamente la clase que di hoy hablábamos de esto, ¿no? De cuando utilizamos un conocimiento ancestral, debemos de tener el respeto, ¿sí? Si no estamos cayendo en una apropiación cultural no honrosa, ¿no? Entonces, sí, esta parte me queda muy claro, y es maravilloso, y esta parte de oportunidad de que la gente pueda acercarse a algo que te puede ayudar, que te puede resolver, que te puede abrir el camino, porque yo creo que dentro de esta constelación ves problemas tanto familiares, de problemas con papá, con mamá, con hermanos, como ves problemas de pareja, como ves problemas de el dinero, la carencia, no me alcanza, no tengo, nunca puedo, siempre estoy al límite. O sea, hay muchos aspectos. Por lo menos el paisaje se va a aclarar. No aseguramos que sea fácil el proceso, pero de que por lo menos ya caminas hacia una solución, creo que eso sí podemos. Es que yo creo,
hay muchas técnicas que nos ayudan, ¿no? Sí. Totalmente, pero por ejemplo, en un ritual, ¿no? Que trabajamos la abundancia, el dinero, si hay algún patrón ahí de carencia que traigo muy metido en el inconsciente, hoy cuesta más trabajo o se resuelve un poco y al rato otra vez. ¿Por qué? Porque el dinero, yo voy a platicar, a mí una vez me dio mucha risa, yo fui a un taller del dinero y de repente la persona que representaba el dinero y la que me representaba a mí, la del dinero perseguía a la que me representaba a mí y la que me representaba a mí se iba. Y yo la estaba viendo y yo decía, wow. Y el dinero decía, pues es que yo la sigo y no quiere. Y es eso. Exacto. Vemos tanto patrón de carencia que hay que estar trabajando, ¿no? ¿O qué pasa? A veces el dinero llega y se va. Sí, ya me llegó, pero me salieron tantos gastos que ya me quedé otra vez sin nada. Entonces, hay muchas técnicas que pueden ayudar. Hay muchas personas que confunden el salario con Dios porque no dudan que existe, pero nunca lo logran ver. Exactamente. Así es. Pues Shanti, te agradezco muchísimo. Creo que queda padrísimo. Vuelvo a poner los datos de Shanti en pantalla para que, por favor, si tú sientes que te va a ayudar, si sientes que esto te va a abrir el camino, no dudes ni tantito. Márcale, háblale, mándale un WhatsApp, contacta con ella, ahí están todas sus redes, para que nos hagas favor de hacer algo por ti, por despertar y ver el camino hacia donde hay que resolver, ¿sale? Claro que sí. Shanti, te agradezco enormemente todo tu conocimiento y toda esta parte que yo sé que les va a encantar a muchas personas. Sí. Y ya organizaremos algún taller o algo, porque también se puede trabajar en grupo con las telas, ¿eh? Por supuesto, vas a ver que sí lo vamos a hacer. Y déjanos tu like, déjanos tu comentario, comparte el programa y ayúdanos a que esta información llegue a quien tiene que llegar. A quien lo necesite. Claro. ¿Está bien? Ay, Mau, mil gracias. Es fascinante platicar contigo. No, pues para mí un honor. Te lo agradezco mucho y estamos en contacto. Y amigos, esto fue todo por hoy en Wicca Radio México, pero próxima semana seguimos con más y más y más, ¿saben? Mil gracias. Hasta luego, nos vemos, que tengan un muy